Buenos días a todas, a todos. Agradecemos mucho la presencia de los compañeros de los medios de comunicación que cumplen un papel crucial para la consolidación, para la activación, la actividad de la democracia y dentro de ella para impulsar el derecho a una educación de calidad. También, por supuesto, nuestra gratitud a los dirigentes y representantes de las organizaciones presentes esta mañana. La sola presencia de todos nosotros da un testimonio muy importante. Esta iniciativa es un ejemplo patente, concreto, de que podemos coincidir en lo fundamental y que la vida ciudadana es, por definición, unidad de propósito en la diversidad de acentos y de enfoques. Les pido, por favor, que me ayuden a dar la bienvenida a quienes conforman esta mesa. La licenciada María Teresa Ortuño, presidente de Suma por la Educación. La doctora María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. El doctor Sergio Aguayo, profesor investigador del Colegio de México. El licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El licenciado Alejandro Martí, presidente de México SOS. El maestro Santiago Corcuera, vicepresidente de la Comisión Mesoamericana de Juristas. Y finalmente el doctor Claudio X González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero. Estamos aquí reunidos en el contexto del proceso electoral en curso y que culminará el 7 de junio con la representación de 124 organizaciones y de multitud de personas. Acá, tras de nosotros, pueden ustedes identificar los logos y las siglas de las organizaciones que se han sumado y están después las voluntades individuales que también se han adherido. Juntos estamos impulsando la firma y ratificación de los 10 compromisos por la educación nacional con equidad y calidad, a los que me referiré a continuación. En el curso de esta presentación, los que compartimos la mesa iremos tomando la palabra con mensajes cortos y terminando esos posicionamientos pasaremos a la ronda de preguntas por parte de los compañeros de la prensa, coordinados por Norma Espinosa. A partir de este momento, el evento se transmite en vivo por internet en el portal decálogo.elojociudadano.org, después por la red Redu, y podemos usar el hashtag 10 compromisos educación. El sentido de la iniciativa. Para arrancar, quiero explicar la motivación, que fue lo que nos llevó a esta iniciativa. En el trabajoso y por momentos contradictorio proceso de avance hacia la democracia, los ciudadanos de México experimentamos periódicamente, en ciclos de pocos años, el marcado contraste entre dos actitudes. Por un lado, la jovial actitud de los candidatos que en su periodo de campaña se acercan solícitos a hacer ofertas, a plantear cambios, a reunir adhesiones, a encontrarse con grupos y comunidades en maratónicas jornadas de visita y de escucha. Por el otro, con gran contraste, la áspera actitud de autoridades electas y de legisladores que se muestran después ajenos a los ciudadanos y sus inquietudes, que se tapian detrás de oficinas, oficios, varios filtros de secretarias y asistentes para recibir una petición o para conceder una audiencia, o con mayor precisión para negarlas y posponerlas. Autoridades y representantes que repelen los cambios, refractarios a las correspondientes sugerencias o demandas para hacer distinto lo que están operando de determinada manera. Personas que no hay manera de hallarlas porque están en junta, de acuerdo, o permanentemente eso parece. Imposible obtener una respuesta de ellas, que contesten un correo solicitando información, incapaces de ser encontradas para hacer revisiones de sus gestiones y proyectos. Lo más impactante es que suelen ser las mismas personas, unos y otros, ¿no? Primero los candidatos, después los oficiales electos. Incluso, como se dice en México,
personas que son buenas gentes, pero que se tornan irreconocibles en el paso desde la apertura y la disponibilidad a la posterior cerrazón y hostilidad con respecto de los ciudadanos. Dejemos de momento ese drama del Dr. Jekyll que se torna Mr. Hyde y vayamos a la sustancia de la convocatoria. La educación nacional es un bien común inestimable, un bien público de la más alta jerarquía e importancia. En ella, en la educación, nos estamos jugando literalmente nuestro futuro. La educación de niñas y niños, de los jóvenes, si se logra con equidad y con calidad, resulta en la producción y reproducción del proyecto común, de las convicciones y los acuerdos que nos dan justicia y libertad, los que nos dan prosperidad y estabilidad. Es la opción pacífica para la efectiva redistribución de la riqueza y para la renovación de la cultura. Es el piso firme, el punto de partida común para la participación activa, intensa y crítica de cada una y de cada uno. Si fuésemos congruentes, la propuesta o plataforma educativa de candidatos y partidos debería ser examinada con lupa, debiera ser una determinante para apoyarlos con nuestros votos o para justamente negárselos. Debiera ser el punto en donde la pala se dobla. Sin una adecuada y visionaria propuesta educativa, debiéramos mandar de regreso con cajas destempladas a aquellos que cortejan nuestro voto. Hacer obra pública de cemento y asfalto, arreglar asuntos de corta duración y de efecto superficial no debiera compararse con el aporte o no que se pretende hacer en educación. Un candidato sin propuesta educativa no merece nuestra confianza ni ha ganado nuestro consentimiento. Si no entiende la urgencia y la importancia de mejorar la educación, de hacer efectivo el derecho a aprender de los hijos de todos nosotros, si no tiene propuestas sólidas y que resistan el examen lógico y el posterior escrutinio de su cumplimiento o implementación, entonces ese candidato, esa candidata no tienen educación y mal hacemos en no reprobarlos. Candidatos sin educación, no digo sin escolaridad, candidatos sin educación merecen reprobarse. Queremos que los candidatos a gobernadores, a diputados federales, a legisladores locales y a presidentes municipales se comprometan a cumplir y a hacer cumplir la ley. ¿Para qué? Aquí van los 10 puntos. 1. Se cumpla con el ciclo escolar de 200 días, se aplique el descuento a maestros faltistas y el despido a quien se ausente del aula sin justificación por más de 3 días. 2. Se impulse mayor equidad en la educación, nivelando paulatinamente a las escuelas en infraestructura y medios para el aprendizaje, poniendo especial atención en zonas marginadas e indígenas del país. 3. Se celebren y apliquen sin excepción las evaluaciones a los alumnos y a las escuelas en el sistema educativo nacional. 4. Se concursen todas las plazas vacantes de maestro, director, asesor técnico pedagógico y supervisor y que se asignen a los mejor calificados en los concursos de oposición. Ninguna plaza debe entregarse por motivación política o en automático al salir de la escuela normal. Nunca más se debe vender o heredar una plaza docente. 5. Que se destinen recursos humanos y financieros suficientes y pertinentes para la formación inicial y para la capacitación de los maestros, que incluye actualizar a las escuelas normales. 6. Que se evalúe a cada uno de los maestros, directores y supervisores de manera periódica y se apliquen las consecuencias de reconocimiento, de promoción, de apoyo, de capacitación o de remoción que la ley establece. 7. Se transparente y depure la nómina magisterial para dejar de pagar con dinero destinado a los maestros, a aviadores, comisionados sindicales, trabajadores administrativos o a cualquier otra persona que no desempeñe una función docente. 8. Que se construya, actualice y haga público y consultable el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa, así como los padrones y nóminas magisteriales a nivel estatal y nacional. 9. Que se promuevan y celebren las jornadas de transparencia en todas las escuelas, vigilando que se rinda ante la comunidad un informe de actividades y de rendición de cuentas a cargo del director del plantel. Y 10. Se instrumente un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo. Cada uno de estos puntos tiene su fundamento en las leyes vigentes actualmente en el orden jurídico nacional. ¿Por qué estamos pidiendo entonces un compromiso? ¿Que no basta que estén promulgadas en las leyes? Evidentemente no basta. Para los ciudadanos es muy gravoso y muchos de los que estamos aquí en la mesa lo hemos experimentado a lo largo de años de activismo, tener que contender con funcionarios omisos y renuentes.
Les hemos debido cercar con solicitudes de información, con documentos en nuestro ejercicio del derecho de petición. Hemos incluso contendido en tribunales y ganado la obligación que tienen de usar sus atribuciones. Pero en cambio lo que queremos es que tengan un compromiso de entrada personal de antemano. Comprometerse significa literalmente prometer juntos. Los ciudadanos queremos la certeza, no genérica sino personalísima, refrendada por las firmas de personas reales, para que los candidatos, una vez que hayan ganado, honren su palabra y cumplan la ley. Los titulares del Ejecutivo Estatal tienen mucho que hacer, ya no es solo la SEP la responsable de la educación, sino una articulación de autoridades. Los presidentes municipales tienen tareas de apoyo escolar que están detalladas en la ley, desde el apoyo del mantenimiento a la infraestructura física de las escuelas hasta su papel de representación de los niños y sus familias en sus jurisdicciones. Igualmente, los legisladores federales y estatales no solo tienen tareas de aprobación presupuestal, sino de representación de sus distritos y por lo tanto del derecho a aprender. En fin, a los candidatos les toca. Los convocamos desde también la dirigencia de los partidos, pues justo la razón de ser de los institutos políticos es que el financiamiento público que nosotros los ciudadanos les damos se traduzca en propuestas de gobierno y de legislación y que den las presidencias de los partidos la cara por su selección de candidatos a los puestos de elección popular. Con gran esfuerzo los mexicanos nos estamos dando un orden normativo para la educación, de manera que el derecho a aprender de niños y jóvenes se ponga al centro. No es el proyecto de un gobierno o de una sigla, fue la iniciativa de los ciudadanos y de los académicos, fue una decisión del constituyente permanente con el refrendo de los estados. Los 10 compromisos anteceden y van a continuar el proceso electoral. Es justo que los votos sirvan, que expresen, que no solo sean votos a favor de alguien, sino sobre todo a favor de algo, en este caso del derecho de nuestros hijos a la equidad y la calidad educativa. Gracias. Doy ahora la palabra a la licenciada María Teresa Ortuño, presidenta por Suma por la Educación. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer la posibilidad tanto a Claudio, a David, a Mexicanos Primero, de poder ser voz de una organización que como Mexicanos Primero también intenta incidir en la educación. Suma por la Educación busca participar para apoyar la calidad de la educación a través de la incidencia, la participación y la vinculación. Y Suma por la Educación ha realizado tareas similares a las que hoy se proponen. En los años anteriores recientes, en el año 2012, se le hizo una propuesta a todos los candidatos a la presidencia de la República a través de 10 por la Educación, que es un nombre muy similar al que hoy se plantea y del cual Mexicanos Primero también formó parte, como nosotros. Y este tema de la educación ha sido reincidente. A nadie de los que estamos aquí, ni de los que nos vean por internet o por redes sociales, le vamos a platicar la importancia de la educación. Dando esto por hecho, paso a decir que esta propuesta, de la cual nosotros también avalamos, porque también la hemos presentado junto con otras organizaciones, en otros foros, en otros momentos, debe servirnos para dejar esa esquizofrenia de que cuál es el papel de las organizaciones frente al gobierno. Tenemos que pasar de la mutua desconfianza a la mutua colaboración. El papel de las organizaciones de la sociedad civil no es estar siempre criticando y señalando todo lo que está mal, ni el papel del gobierno es estar poniendo un muro de contención para no escuchar. Ni el peor gobierno puede causar daño si hay tejido social. Ni el mejor gobierno puede derramar bienes públicos si no hay tejido social. Esta locura que a veces pareciera que si elogiamos algo estamos avalando a todo un gobierno o al partido que lo postuló, o si criticamos algo en funcionario se siente agredido en toda su tarea. Tenemos que reconocer que en cualquier gobierno, en cualquier época de la historia, siempre hay funcionarios que intentan hacer lo suyo adecuadamente, pero también hay intereses que impiden que los objetivos se alcancen. Y las campañas sirven, como se dice, para el coqueteo de los candidatos hacia el ciudadano. Pero ¿quién le va a decir al ciudadano que es él o ella quien debe tener la voz de mando? ¿Quién le va a exigir al ciudadano que no vaya a votar ejerciendo un cheque en blanco, sino dando un banderazo de salida a alguien
a quien le va a dar después el seguimiento y el acompañamiento, y que cuando algo reconozca que se hizo bien, no es un reconocimiento total a todas las tareas de ese gobierno, y que cuando algo señale que está mal, no es un desconocimiento y un reclamo a todo lo que se hace. ¿Cuándo vamos a pasar esa esquizofrenia? ¿Cuándo vamos a ser capaces de que lo que estemos diciendo sea lo que estamos diciendo, no todo lo que le rodea? Por eso estamos aquí, porque el tejido social es lo que va a salvar a México. La existencia de organizaciones que realizan investigación y presentan propuestas, las acompañan. A México no lo va a salvar, ni a ningún país, un gobierno, si no hay una sociedad civil exigente y participativa. Es a través de este tejido social, de estas organizaciones, de estas propuestas, de esta colaboración, de esta crítica, de este reconocimiento cuando lo haya, que vamos a construir ese México que merecemos, pero que tenemos que darnos cuenta de que la gente del poder debe reconocer el poder de la gente. Los procesos electorales son una espléndida oportunidad para recordarnos eso, pero que no se nos olvide. Es el poder de los ciudadanos organizados el que va a lograr este México que todos amamos y deseamos. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a María Teresa Ortuño y pasamos ahora la palabra a María Elena Morera. Muy buenos días a todos, buenos días queridos amigos de las organizaciones civiles, amigos de los medios de comunicación. Agradezco la invitación de Mexicanos Primero que nos hace para sumarnos a esta agenda educativa que es tan importante y por supuesto que Causa en Común la hace con el corazón, con alegría y con la energía que necesitamos en esta época electoral para colocar los temas que a la sociedad le importa. En México vivimos en un mundo al revés. Los ciudadanos, que somos los que pagamos, siempre tenemos que esperar a que los políticos, que son a quienes les pagamos, para que tengan la suficiente voluntad política para atender a nuestras exigencias y a nuestros reclamos. Por ejemplo, por fin se logró hace 2 años la ansiada reforma educativa y sin embargo, sin el impulso de la sociedad civil, hoy esta reforma ya sería letra muerta. No podemos negar que se ha avanzado, pero el avance es a cuentagotas y en definitiva las campañas electorales deben servir para avanzar la agenda que a los ciudadanos nos importa. Desde Causa en Común, creemos que esta iniciativa, como la que se presenta el día de hoy por Mexicanos Primero, es un regalo para los candidatos. Es un regalo porque son propuestas que están pensadas, estudiadas y basadas en la ley. Es un regalo porque son propuestas puntuales, fáciles de medir, que si los candidatos las toman y ganan y se comprometen, pronto podrían presumir que han tenido avances. Los 10 compromisos por la educación, que están asociados a mucho más organizaciones, como ya decía aquí David, a más de 100 organizaciones, buscan darle a nuestros niños la esperanza de un México con oportunidades y en consecuencia un México más seguro y justo, en donde la ley se cumpla y en donde las autoridades escolares trabajen al lado de los niños para revertir el rezago que prevalece en nuestras escuelas por años de olvido, de corrupción y de mafias educativas. En Causa en Común, confiamos que con el compromiso de las nuevas autoridades, por lo menos los ciclos escolares sí sean de 200 días, que se impulse la equidad y que se evalúe el desempeño y el aprovechamiento escolar, entre otros puntos de esta agenda. Necesitamos que los candidatos dejen de simular en actos de campaña a modo, con propuestas vagas, que solo alimentan su ego y que en poco o nada van a contribuir a mejorar la educación. Los ciudadanos necesitamos que volteen a ver a la sociedad, que firmen un compromiso por la educación. Los invitamos entonces a todos los candidatos a que asuman estos 10 compromisos.
Porque si comparamos la educación de nuestros niños con la educación de otros países del mundo, sin duda estamos generando ciudadanos de segunda. Pero además tenemos estados como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, que como dice Roy Campos, estos niños tienen 7 veces menos oportunidades que los niños que nacen en el Distrito Federal, Baja California o Nuevo León. Por lo menos esto es injusto. Por último, hago una invitación a que todos los ciudadanos este 7 de junio solo votemos por candidatos que estén comprometidos con la agenda ciudadana. La agenda de los 10 compromisos por la educación, la agenda de 3 de 3 de transparencia, la agenda del México que merecemos. Creo que es responsabilidad de todos lograr los cambios que este maravilloso país merece. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Paso ahora la palabra a Santiago Corcuera, vicepresidente de la Comisión Mesoamericana de Juristas. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer a Mexicanos Primero, a Claudio, a David, a Tere, a todo el equipo que conforma a esta asociación tan aguerrida que lucha por los intereses de las personas que son dignas de recibir una buena educación. Y desde luego agradezco muchísimo el que me hayan pedido que me encuentre en esta mesa con personalidades tan reconocidas en la opinión pública mexicana. El derecho a la educación es, desde luego, un derecho humano fundamental, reconocido no solamente en nuestra Constitución, sino en tratados internacionales de los que México es parte, y por lo tanto el derecho a la educación conforma lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad de los derechos fundamentales. Este derecho a la educación tiene su contrapartida, desde luego, en el derecho a la libertad de enseñanza y la libertad de elección individual para escoger el tipo de educación que se desea para uno mismo o para quienes sean nuestros hijos o hijas o las personas que dependan de nosotros. Ese derecho a elegir el tipo de educación que uno desea impone al Estado una obligación de abstención, es decir, no te metas en mis elecciones. Pero este derecho a la educación tiene una dimensión, además de esta pequeña dimensión individual que es muy importante, tiene una gran dimensión social, una faceta social, es decir, por un lado impacta a la sociedad, es decir, es del interés colectivo, es del interés común, es del interés público, es de interés social, es decir, nos interesa a todos y a todas, pero por otro lado, el hecho de que tenga esta faceta social quiere decir que impone al Estado obligaciones no solamente de abstención, o sea, de respetar las decisiones de los demás, sino obligaciones de acción y obligaciones de dación, obligaciones de hacer y de dar. La reforma educativa del 2013 impuso una serie de obligaciones al Estado que son necesarias o conducentes a la realización de este derecho. Es decir, los derechos no basta con que estén plasmados en una ley, en la Constitución, en un tratado internacional, porque ya estamos hartos de derechos en las leyes y derechos en los discursos y de las vidas sin derechos, porque esa es nuestra realidad. Estamos sumidos en un muy desarrollado y sofisticado esquema jurídico, orden jurídico de reconocimiento de derechos y tenemos una población sin derechos. Estas obligaciones de hacer y de dar impuestas al Estado son para que este derecho se realice, se viva, que no sea nada más derecho vigente, sino, como decía mi profesor Miguel Villoro, derecho viviente, es decir, que realmente la gente lo viva. Trabajar 200 días, escuelas de tiempo completo, evaluaciones, Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, servicio profesional docente, autonomía de gestión, son
algunos de los aspectos que se incluyeron en la reforma del 2013 y que quedan plasmados en estos 10 compromisos por la educación con equidad y calidad que ya David ha listado, y que, como él mismo decía, todos están en la ley, pero no basta con que estén en la ley, es necesario, no basta que sean derecho vigente, es necesario que sean derecho viviente, que se apliquen en la realidad. Y como muy bien decía María Elena, y creo que es el sentido de este llamado el día de hoy, lo que hoy se pide a los partidos en esta temporada electoral, en donde estamos hartos realmente de estar oyendo acusaciones de un partido en contra del otro y del otro partido en contra del anterior, y darnos cuenta que todas las acusaciones muy probablemente sean ciertas, pero no hay más que estar oyendo críticas del cochinero. Preferiríamos realmente escuchar propuestas en donde los partidos se comprometan, es decir, se comprometan juntos o separados, pero todos a una intención, que más allá de sus intereses de partidos y sin la intención de estar buscando raja política, que despartidicen, que hagan de los compromisos en la educación un compromiso que sea daltónico políticamente, que no se vea a través de los colores de los partidos, sino simplemente desde la perspectiva del interés de la niñez mexicana, que es nuestro futuro. Por eso, no nada más los partidos, sino la ciudadanía que conforma el tejido social, la sociedad civil organizada, deberíamos todos a una estar unidos por la educación de calidad y unirnos al llamado que hace Mexicanos Primero y las decenas de organizaciones que están mencionadas aquí, para que estos 10 compromisos se cumplan en la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Toma ahora la palabra el doctor Sergio Aguayo, profesor investigador del Colegio de México. Muchas gracias. Cuando Claudio me habló para invitarme a estar en este acto, acepté porque en estos momentos la protesta con propuesta es un imperativo ético y una obligación patriótica. Aclaro un punto: salvo unos 2 o 3 años con monjas pellizconas en mi barrio, toda mi educación en México ha sido en escuelas públicas. Enseño en una escuela pública, el Colegio de México. Creo profundamente en la educación de calidad, sea pública o sea privada. Yo, por supuesto, participo en lo público. Y porque creo en eso, me parece que los 10 puntos que se plantean son una propuesta excelente. También acepté y estoy aquí porque estoy convencido toda mi vida ciudadana a partir de un principio. Ante los grandes problemas nacionales, los diversos tenemos que unirnos en torno a propuestas muy concretas que trasciendan nuestras posibles diferencias. En estos momentos creo que es innecesario abundar demasiado en la profunda crisis de representatividad que vive México. Podría pasar 3 horas dándoles estadísticas sobre la sensación de frustración y desconcierto en todos los sectores ante lo que vemos, y podría también, me sumo a las críticas que han salido, a ver esa inmensidad de los problemas opacadas por una avalancha de palabrería insulsa que nos avientan con spots que nos cuestan 30,000 millones de pesos aproximadamente en unos cuantos meses. Hacia el futuro yo no tengo ninguna duda, van a firmar, por supuesto que van a firmar, afirman todo lo que les pongo uno por enfrente. Les podría decir una y otra vez los 20 compromisos con la democracia, las comisiones de la verdad y contra la corrupción que firmó Fox y que nunca cumplió. La lista es interminable. El problema no es que firmen, el problema es que los hagamos cumplir. Es ahí donde vendrá el problema, porque su capacidad para
simular y resistir se ilustra tal vez con el spot más falaz que he escuchado en esta campaña. Cada día dedico 5 minutos a ese ejercicio de indigestión cívica que debo hacer como analista, y creo que esos spots del partido de Elbester Gordillo, Nueva Alianza, combatiendo o lanzándose contra la corrupción, son el monumento al cinismo y la frivolidad de nuestra clase política y nuestros partidos. Desde esta perspectiva, me permito terminar con una reflexión que va al fondo del problema. Esta iniciativa ataca un problema estructural gigantesco, el surgimiento de estados paralelos que ocupan espacios que debería ocupar un estado democrático en estos momentos debilitado y desprestigiado. La lista de los estados paralelos que han ido surgiendo en las últimas décadas es enorme y cada uno tiene su génesis. Por supuesto que el principal es el crimen organizado, pero también está esa aberración de que tengamos una telebancada en el Congreso de la Unión. ¿En qué país democrático y civilizado se permite que las televisoras tengan 16 diputados y senadores, como es el caso en este momento? ¿Qué simulación es esa? Y por supuesto están los grandes sindicatos, entre los cuales incluyo al CENTE y a la CENTE, que defienden algunas causas legítimas, no tengo ninguna duda. Los derechos laborales adquiridos deben defenderse, por supuesto, pero también no pueden defenderse mientras se hacen violando otros derechos. Santiago lo dijo y es un maestro en estos temas, no lo voy a repetir. La esencia de un país democrático es lograr conciliar los diversos derechos cuando estos entran en conflicto. Y en estos momentos, una de nuestras tragedias es que los derechos de la niñez están siendo agredidos sistemáticamente porque carecen de quien los defienda. Desde esta perspectiva, este acto, al que me sumo con conciencia y entusiasmo, es una reivindicación de un compromiso para regenerar al Estado que tenemos débil, insulso, frívolo, y lograr convertirlo en un Estado democrático, transparente y comprometido con las mejores causas, y sobre todo que quienes lo dirijan estén bien educados y no se hagan enredos con el Estado de Lagos de Moreno, mi tierra natal. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Toca ahora la participación del licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, muy buenos días. Saludo con mucho afecto a Claudio y reconocimiento a Mexicanos Primero, a David, a todo el equipo, y aquí a mis amigos, a María Teresa, Santiago, a María Elena, Sergio y Alejandro, y a todas las organizaciones civiles y a mis compañeros empresarios. A nombre del Consejo Coordinador Empresarial y de todos los organismos que lo integran, queremos reconocer la incansable labor que realiza Mexicanos Primero para impulsar la transformación de la educación en nuestro país en favor de nuestros niños y jóvenes. El trabajo que ustedes realizan, Claudio y todo tu equipo, con el de otras tantas organizaciones de la sociedad civil comprometidas con las mejores causas de México, tiene una enorme capacidad para propiciar la renovación que se necesita en la realidad y en la voluntad nacional. Su fuerza parte de la autoridad moral de la Unión y la responsabilidad ciudadana. Por eso, en nuestro sector no hemos dudado ni un instante en secundar una iniciativa tan relevante y oportuna como la que hoy se presenta. Hacemos nuestros este decálogo de los 10 compromisos por la educación nacional con equidad y calidad, por su contenido mismo, así como por ser un proyecto de la sociedad organizada que tanto necesitamos en México. Enhorabuena por esta iniciativa y vamos juntos en su despliegue.
Primero, para lograr estos compromisos puntuales de los partidos políticos y los candidatos a puestos de elección popular. Después, para asegurarnos que se cumplan. Ni los partidos ni los candidatos deben evadir sus responsabilidades básicas, como lo es el asumir posturas claras sobre los desafíos más trascendentes para el México de hoy, así como frente a las demandas más sentidas en la sociedad. Esto no lo podemos permitir. Menos promesas, más compromisos, como aquí se ha dicho. ¿Cómo se necesitan ante estos 10 factores claves para que la reforma educativa prospere? Para que no se detenga o trunque, con las excepciones, los chantajes, los pretextos o una aplicación discrecional de lo que está estipulado en leyes y en la propia Constitución. La pertinencia de este decálogo, como se asienta en el documento, está justamente en que cada uno de los compromisos que estamos demandando de partidos y candidatos tengan fundamento legal. Las reformas estructurales que se han logrado en México son de enorme trascendencia. Sin embargo, desde el Consejo Coordinador hemos insistido en que apenas hemos superado la fase legislativa, un paso fundamental y trascendente, pero no la meta, que depende de la implementación efectiva y completa. De nuestro compromiso con llevar a la práctica lo fijado en la ley depende de que las reformas rindan todo su potencial o que por el contrario queden a medias, como ha ocurrido tantas veces en la historia de México. El caso de la reforma educativa es emblemático en cuanto a este gran reto. El avance es muy desigual a lo largo de todo el país. Se han dado resultados muy importantes como la creación del INE, el Instituto de Maestros y la centralización del pago de nómina, pero se requiere acelerar el paso nuevamente, implementándolo con más firmeza y eficacia. Es de suma relevancia, como también aquí ya se mencionó, seguir muy de cerca lo que sucede con la educación en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Debemos defender la puntual implementación de la reforma educativa y cerrar filas desde la sociedad civil frente a los obstáculos, las resistencias y las inercias de mayor peso que se oponen a un objetivo muy claro: educación de calidad para todos los mexicanos. Necesitamos sumar voluntades, como lo hoy estamos pidiendo a través de este decálogo, para contrarrestar la acción de grupos que han tomado como botín y renta el presupuesto educativo, que ven como medio para perseguir fines políticos ajenos a la docencia e inclusive a la organización gremial. Ahora que estamos debatiendo y empujando una reforma a fondo a favor del Estado de Derecho y de la transparencia, hay que señalar con contundencia que el chantaje que ha tomado como rehén la educación de millones de niños y jóvenes es una de las formas más nocivas de corrupción e impunidad en el México contemporáneo. Los abusos y la falta de compromisos para ponerles un alto afectan el presupuesto público, pero lo más grave, comprometen el futuro de las nuevas generaciones. Están detrás de que México sea uno de los primeros lugares en cuanto a horas de clases perdidas, entre los países donde se hacen mediciones de estos temas. Ya basta de pretextos e impunidad. Pedimos, como la gran mayoría de los mexicanos, firmeza en la implementación de la reforma educativa y Estado de Derecho sin excepciones. Este año vienen concursos para maestros y directores. En julio, la obligación de evaluar universal para maestros y la nueva prueba para estudiantes plantea en junio es fundamental. Es tiempo de fijar compromisos, de demostrar cada quien, y en especial quienes aspiran a gobernar, de qué lado están: de la transformación hacia un mejor futuro para las nuevas generaciones, o de la inercia del rezago y el abuso que reproduce la marginación y la falta de oportunidades. Vamos adelante con la reforma educativa. Insistimos en la necesidad de un pacto social y político para su implementación sin excepciones. Este decálogo es un paso en esta dirección. Los cambios legales se convertirán en una verdadera reforma cuando se logren resultados concretos, que los niños y jóvenes aprendan más y de mejor manera y por ende tengan mejores perspectivas de vida. La transformación educativa en México va a ganar, pero tiene que avanzar con mayor rapidez. Hay que apretar el paso a favor de nuestros niños y de nuestro futuro. Señoras y señores candidatos a puestos de elección, a los partidos políticos, demuestren su compromiso para construir este México nuevo. Sumamos fuerzas en torno a lo que nos une por encima de lo que nos divide. El sector empresarial está al lado de los mexicanos que
creen y trabajan por una auténtica renovación de la esperanza y la voluntad nacional. México siempre cuenta con sus empresarios y sus empresarios con México. Muchas felicidades por este gran esfuerzo, Claudio, y a Mexicanos Primero. Gracias. Escucharemos ahora los comentarios del licenciado Alejandro Martí, presidente de SOS. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, con orgullo me sumo y me he sumado a las iniciativas de Mexicanos Primero, una organización seria, comprometida y bueno, desde luego que está impulsando uno de los factores más importantes en un país, que es la educación. Hoy veo con gran gusto que más de 130 organizaciones estamos aquí, todos atentos precisamente para hacer nuestros también los 10 compromisos por educación nacional con equidad y calidad. Lucharemos y haremos que cada candidato y promoveremos que cada voto que se dé sea a cambio del compromiso de los aspirantes a servidores públicos. Desde el siglo XIX, Concepción Arenal decía: abran escuelas y cerrarán las cárceles. Como ciudadano y como activista social, estoy completamente convencido de que apostar por la educación de calidad y excelencia es apostar por la seguridad y la justicia. Es increíble y vergonzoso que pase tanto tiempo y aún no se cumplan en su totalidad los compromisos de la reforma educativa. Porque quienes se oponen a su operación y puesta en marcha no solo traicionan los acuerdos que se establecieron en la reforma, traicionan los deseos de toda una nación, hipoteca en la ignorancia a nuestra niñez y juventud, traiciona a nuestros niños, traiciona a nuestros países, pone en riesgo el mundo de oportunidades que en el futuro se le presentarán a nuestros niños y los excluye cruel e irresponsablemente de la sociedad, del crecimiento, del bienestar que todos los mexicanos anhelamos y merecemos. El México del mañana tiene que estar habitado y operado por los hoy niños, que deben estudiar y estar preparados para la herencia, la mejor que podemos dejar, su formación. Es inaudito que hay quien elige voluntaria y conscientemente posponer la ejecución de la reforma por mezquindad, intereses políticos y de grupo a costa de millones de niños y niñas, todos ellos mexicanos. Yo me pregunto, ¿a qué se le llama crimen de lesa humanidad? De acuerdo al Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte o Tribunal Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad son aquellas conductas, acciones carentes de humanidad y que causen severos daños tanto psíquica como físicamente y que además sean cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad. ¿No es acaso un daño severo privar a nuestros niños y jóvenes de las herramientas fundamentales para hacer frente a su futuro y con él al futuro de nuestra patria? Sin duda, quien no mire la educación como un asunto real de derecho humano no merece aspirar a pertenecer a organización, sindicato o puesto público y mucho menos aún ejercerlo. México requiere maestros con vocación y bien preparados, no de activistas sociales ni de redentores de causas ajenas, ni mucho menos de vándalos callejeros. No más crímenes al futuro de nuestro país. La educación es primero. La educación sacará a México y los mexicanos adelante. Sigamos luchando hasta lograrlo. Claudio, Mexicanos Primero, organizaciones sociales que nos acompañan, lucharemos hombro con ustedes para que esto se logre. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora el mensaje final a cargo de Claudio X. González Guajardo.
Muchas gracias, David. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes y muchas gracias por asistir y apoyar estos 10 compromisos. A todos y cada uno de ustedes como personas y en representación de sus instituciones, nuestro mayor agradecimiento por estar aquí. También muchísimas gracias a cada uno de los extraordinarios ponentes, de veras extraordinarios mensajes todos. Me he pasado tomando nota todos estos minutos y ya se verán reflejados en Twitter en un ratito con cosas realmente muy valiosas, y declaro mi mayor aprecio y admiración por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Verdaderamente queremos cambiar a México? ¿Es sincera nuestra voluntad de generar oportunidades para todos y no solo para unos cuantos? ¿Estamos dispuestos a hacer los sacrificios que implica transformar a fondo a nuestro país? Si la respuesta a estas preguntas es sí, tenemos que comprometernos a cabalidad con la reforma educativa, la más importante de todas las reformas estructurales que está intentando México, pues el verdadero combustible del siglo XXI es el capital humano. El día en que alcancemos al mundo desarrollado en educación, lo alcanzaremos en competitividad y creatividad, en empleo bien remunerado y disminución de la pobreza, en equidad y defensa de los derechos humanos, en libertad de expresión y justicia. El tema educativo es el tema fundamental para México en el siglo XXI. Por eso no podemos perder la oportunidad histórica que se nos presenta de transformar nuestro sistema educativo. Ya lo comentaba aquí Gerardo y también Alejandro hicieron alusión, pero ese sistema, a pesar de consumir el 20% de todo lo que el gobierno gasta, el 20%, más de 800,000 millones de pesos, increíble cifra. Muchos de los graduados de nuestro sistema educativo no pueden escribirla correctamente, pero nos gastamos 800,000 millones de pesos en educación, arroja pésimos resultados. La escolaridad promedio de un mexicano es de segundo de secundaria. Muy difícil defenderse con segundo de secundaria en el siglo XXI. Entre 3/4 y 4/5 partes de cada generación, dependiendo del estado, de los jóvenes de 15 años no está suficientemente preparada, reprueban o pasan de panzazo la prueba PISA. Menos del 1% de nuestros alumnos alcanza nivel de excelencia en competencias básicas como matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Es evidente que en las últimas décadas construimos un sistema educativo más preocupado por los intereses, prebendas y corruptelas de los adultos que por los derechos de los niños. Creo que es el crimen de lesa humanidad al que se refería Alejandro hace un momento, haberse olvidado de los niños y de las escuelas y de los verdaderos maestros. Hay que decirlo, tenemos un sistema simulador, mentiroso y fallido. Por eso, defender el actual sistema, como pretende una minoría, es no solo equivocado, es mezquino, miope y autoderrotista. Mucho hemos luchado los mexicanos para modificar a fondo el marco jurídico de la educación, solo como el punto de partida de una transformación sistémica. La ciudadanía lo propuso, el Ejecutivo se atrevió y los partidos políticos y los congresos estatales la avalaron. Ahora lo que toca es implementar esa reforma, lo que decía Santiago, pasar de derecho vigente a derecho viviente. Hay avances innegables. Gerardo comentó algunos. Se va poco a poco regularizando la práctica de concursar las plazas del sistema. Se está terminando el monopolio de las normales en la formación de los futuros maestros. Se ha fortalecido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ya se perfila el servicio profesional docente. Se centralizó el pago de la nómina magisterial y se dio fin a la doble negociación salarial. Se hizo un primer censo educativo y ya despunta el Sistema Nacional de Gestión Educativa. Se están invirtiendo miles de millones de pesos en las escuelas más pobres del país. En este año, hito histórico, se aplicará la primera evaluación universal y obligatoria de maestros en lo que va de la historia educativa de nuestro país.
Reconocemos y aplaudimos estos avances. Pero todos esos logros aún son precarios y así como hablamos de aciertos, podemos hablar de violaciones a la ley o de procesos no solo incompletos e inmaduros, sino atacados por quienes quisieran derrotar a la reforma. En algunos casos, como en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, podemos hablar de estados de excepción, hay que decirlo, a las nuevas normas. Allí no hay censo, no hay concursos, no hay rendición de cuentas. Lo que hay es una rebeldía abierta de cúpulas sindicales corruptas en contra de la reforma. Era de esperarse que una reforma de tal calado e importancia generaría resistencia. Lo que no está asegurado es que las autoridades, la ciudadanía y los padres de familia nos organicemos, como sugieren Tere y María Elena, para defender con valor, visión y tesón a la reforma educativa. No podemos permitir que una minoría opositora prevalezca ante la pasividad de la mayoría. Por eso hoy 124 organizaciones de la sociedad civil, muchísimas gracias, 124 organizaciones de la sociedad civil que representan a muchos miles de ciudadanos de muy diversos sectores de todo el país, nos reunimos y levantamos la voz para exigir que la reforma se aplique a cabalidad en todos sus preceptos y en todos los rincones del país. Los más tienen que influir a los menos y no al revés. Los 29, con su ejemplo, tienen que influir a los 3 que se resisten y no permitir que esos 3 vayan a contaminar a los otros 29. Aprovechando la coyuntura de las elecciones intermedias a la que se refirió David, las 124 organizaciones invitamos a todos los partidos políticos y a sus candidatos a puestos de elección popular a firmar estos 10 compromisos por la calidad y equidad de la educación. Dichos compromisos, ya también aquí se comentó, forman la columna vertebral de las recientes reformas educativas y cada uno tiene su fundamento legal. En resumen, la petición ciudadana a los partidos y sus candidatos, que formarán próximamente una nueva camada política, es a comprometerse sin condiciones tanto con la reforma educativa como con el Estado de Derecho. No olvidemos que la primera obligación de un funcionario público es cumplir y hacer cumplir las leyes emanadas de los congresos federal y locales. A ese efecto, hemos enviado, y van a ver imágenes en un momento, una carpeta a cada uno de los 10 partidos contendientes en la elección de junio, para que nos ayuden a recopilar las siguientes firmas. La de su presidente nacional, en representación del partido, y de sus candidatos a diputaciones plurinominales y uninominales federales. La firma de sus candidatos a la gobernatura en 9 estados, con especial atención en Michoacán y Guerrero. Y la firma de sus dirigentes estatales en los 17 estados en donde habrá elecciones locales para el legislativo y presidentes municipales. Ya tienen cada uno de los 10 partidos su carpeta. Aquí hay una mesa enfrente en donde pueden ver una réplica de lo que ya tienen los partidos de los presidentes de los partidos. Asimismo, le hemos extendido una invitación formal a los presidentes de dichos 10 partidos a un evento el día 12 de mayo en este mismo lugar y a la misma hora para hacer entrega de las carpetas con las firmas de todos sus candidatos. Y por supuesto, hago en este momento extensiva esa invitación a las 124 organizaciones firmantes y a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué partidos y qué candidatos están con la reforma educativa y quiénes en contra. Quiénes están a favor del derecho de todo niño y niña a aprender y quiénes a favor de mantenerlos en la ignorancia y la sujeción.
Queremos saber quiénes están a favor de una educación del siglo XXI y quiénes a favor de un sistema del siglo XIX. Deseamos verificar quiénes están con los verdaderos maestros y quiénes con los comisionados, los aviadores y las cúpulas sindicales que los solapan. Queremos indagar quiénes están a favor del cambio y el progreso y quiénes a favor de un status quo que tanto nos ha lastimado. Queridos amigos, la educación pública es de todos y entre todos la tenemos que cuidar y mejorar. De ello depende el futuro de la educación y el futuro de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y entonces desde el fondo Norma Espinosa nos comenta. Gracias, buenos días. Tenemos un par de preguntas. Nayeli Roldán, de Animal Político. Es que lo tienes 2014. Entonces, ya que llena el formato, me lo manda por mail y me anexa los documentos que se piden en esa guía, que es exactamente lo mismo que ustedes están.